Buenos días, séptimo año básico. Hoy día vamos a conocer la música de Grecia. Objetivo: conocer las características generales de la música de Grecia. Instrucciones: observa la presentación y lee con atención toda la información. Recuerda copiar en tu cuaderno el contenido. Les recuerdo que este PowerPoint va a estar adjuntado a la clase. Breve introducción. Grecia es un país con historia milenaria, costumbres y culturas que inician hace cientos de años. Es la nación creadora de la democracia y quien entregó las bases de nuestra civilización. Se ubica en el continente europeo y está rodeada por el mar Mediterráneo. Desarrollaron el comercio marítimo en las distintas rutas entre la polis, teniendo grandes batallas entre los conquistadores de lugares cercanos. El imperio griego medieval fue uno de los más grandes de la historia de Europa, siendo Constantinopla la capital más importante, pese a que fueron invadidos por otomanos hasta 1821, cuando obtuvieron su independencia, constituyendo un moderno estado griego. Hoy en día Grecia es una república parlamentaria democrática que se ha mantenido con un considerable desarrollo económico, vive del turismo y resguardando grandes tesoros históricos. Ahora vamos a ver los dioses griegos. Tenemos a Atenea, diosa de la sabiduría, Poseidón, dios del mar, y Zeus, dios del cielo. Veamos otros dioses griegos. Ares, el dios de la guerra, Apolo, el dios de las artes, y Hades, el dios del inframundo. Música en la antigua Grecia. Fuentes. Las primeras referencias son basadas en mitos, ya que en distintos relatos sobre inventores de instrumentos, cantos y melodías, de los que se concluye que a la base musical griega tuvo influencia y aportes de pueblos egipcios y fenicios, siendo dos de los mitos más conocidos. El joven dios Hermes mató a una tortuga, ató el caparazón a 12 cuerdas hechas de intestinos de 12 vacas de rebaño, que había robado al dios Apolo, quien fue a hablar con Zeus. En consecuencia se le pide a Hermes devolver lo robado, pero por razones obvias no podía hacerlo. Por lo mismo, Hermes ofrece a cambio entregar el recién creado Keris, el cual Apolo acepta complacido por sus sonidos agradables. Otro de los mitos más famosos es el de Orfeo, el hijo de Eagro y Calíope, musa de la poesía lírica. Apolo le regala una lira, que su madre y su hermana enseñan a tocar. Orfeo desarrolló una habilidad sorprendente, siendo capaz de hechizar a dioses y humanos, incluso amasar fieras y hacer que la vegetación se moviera hasta donde él. Años más tarde, la serpiente muerde a su esposa, causándole la muerte por ello. Orfeo baja al inframundo, aunque Hades se niega a entregarle a Eurídice. Por ello toca su lira encantado incluso a Hades y a Perséfone, logrando que él pueda salir con su esposa, con la condición de que no vea hasta salir del inframundo. Pero su ansiedad fue más grande, volteando a mirarla, lo cual hace que ella sea condenada a estar para siempre en el inframundo. Cuando Orfeo murió, su lira fue transportada al cielo, convirtiéndose en la constelación de la Lira. Ambos mitos convierten a la música en una fuerza mágica capaz de modificar leyes naturales, transmitiendo placer a los hombres y mujeres e influyendo en ellos. Fuentes. En la cultura griega, el término música no solo hacía referencia al arte de los sonidos, sino comprendía también el texto poético y la danza. El músico era frecuente en el autor de la melodía, letra y la coreografía. Originalmente el canto se acompañaba de instrumentos que se tocaban al unísono. Con el tiempo las partituras se hicieron más complejas, logrando crear grandes orquestas.
En Grecia, la música estaba considerada como un medio eficaz para la educación moral de los ciudadanos. En Atenas formaba parte de la instrucción primaria, junto con la escritura. En Esparta, los jóvenes recibían formación musical porque la cadencia rítmica de los coros se consideraba preparación para la disciplina en movimientos de guerra, ya que los cantos acompañaban los desplazamientos del ejército. También en el gimnasio en el entrenamiento era acompañado por la flauta. La música era inseparable de las ceremonias públicas, tanto civiles como religiosas. Instrumentos musicales. Instrumentos de cuerda. La lira tiene una estructura similar a la arpa egipcia y fenicias. La más antigua tenía 8 cuerdas, aunque en la cerámica se representaban solo en 4 cuerdas. En la poesía decían que tenían 7. Su función era acompañar al cantante solista. Cítara. Evolución de la lira. Tiene una base de plana con una caja de resonancia y fuertes y gruesos brazos. Tenía 2 variantes, una para uso familiar con 7 cuerdas y otra profesional con 12 cuerdas. La tocaban los hombres. Arpa triangular, tocada por mujeres en fiestas. Instrumentos musicales de viento. Aulos, especie de flauta con lengüeta que tenía una correa de cuero para mitigar el cansancio. Tenía 4 agujeros en el tubo y producía un dulce sonido. Zapix, similar a una trompeta de hierro o bronce, tiene un tubo de 1 metro de longitud. Siringa, podría ser un solo tubo como una flauta dulce o 16 caños de distinto tamaño, similar a las zampoñas. Hidráulica. Aparece en el siglo II a.C. y es un órgano hidráulico que funciona presionando el teclado por los tubos que salía aire, y su presión era regulada por la cantidad de agua que salía en su interior. Instrumentos de percusión. Crótalos, similar a unas castañuelas. Címbalos, platillos metálicos que se chocaban entre sí. Y tímpano, similar a un pandero. La danza en Grecia. Los griegos fueron los primeros en reconocer la danza como arte, dedicándole los bailes a su musa, Terpsícore, lo cual, junto a la música y la poesía, lograban que los individuos se relacionaran con los dioses, aunque igualmente cumplían la función de la comunicación y cohesión social. Acá tenemos un ejemplo. Ustedes pueden entrar al link. Y acá tenemos otro ejemplo de otra danza folclórica, que es la pirrica. El sirtaki es un baile griego más conocido internacionalmente, con el que más se identifica a Grecia. Fue creado en 1964 para una película, Zorba, que se basa en la danza tradicional de origen medieval, Sáraficos, que tiene versiones lentas y rápidas. El sirtaki es una mezcla de ambas. Su característica más famosa es la aceleración del ritmo, pasando de 4/4 a 2/4. Acá tenemos un ejemplo de lo que es el sirtaki. Bueno chicos, eso ha sido lo que es el contenido de la música en Grecia. Les recuerdo que ustedes tienen que hacer una reflexión acerca de la música de Grecia antigua y la música de Grecia actual. Bueno chicos, eso ha sido la clase de hoy. Que tengan una linda semana. Hasta luego.